Dios te bendiga, mi querido amigo. Es un bello placer y es un bello honor compartir un video con ustedes. Así es que sin más preámbulo, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a la Biblia. Y vamos a leer un poquito el libro de Romanos capítulo 7, versículo 14 al 16. Vamos a ver qué es realmente lo que Pablo se estaba refiriendo respecto al pecado. Dice en el versículo 14, por lo tanto, el problema no es la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, reconoció, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado, dice. Versículo 15 dice, realmente no me entiendo a mí mismo, dice, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago, dice el apóstol Pablo. En cambio, hago lo que odio. Versículo 16, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿De qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo realmente? Aquí vamos a abrir un poquito esto, porque muchas veces nosotros hacemos cosas que no nos damos cuenta, cometemos errores, pero esas cosas que cometemos o esos pecados que cometemos muchas veces ya traen raíz. Aquí te voy a hablar un poquito sobre los tres niveles del ser humano. Primero está la conciencia, luego está la subconsciencia y después está la inconsciencia. Ahora bien, de estos tres niveles, ¿de cuál se estaba refiriendo Pablo? Pablo se estaba refiriendo del nivel, vamos a decir, el último nivel de la inconsciencia. Porque cuando nosotros tenemos conciencia, o la conciencia es el que está presente, es el que tenemos el conocimiento, el entendimiento del momento. Esa es la conciencia. La subconsciencia es algo que nosotros comenzamos a practicar ya poco a poco. Ahora ya la inconsciencia es el que está más allá. Es donde comienza de nuestro nacimiento o de nuestra niñez. Ahí está la inconsciencia. Entonces Pablo ya había sido redimido. Pablo ya era un hombre ya entregado en la obra del Señor. Pero había algo que él luchaba con él mismo. Tal vez malos hábitos, no precisamente pecado. Tal vez malos hábitos, tal vez algunas malas costumbres, que él sabía, según la palabra, él sabía que no estaba bien, pero de repente lo hacía. En otras palabras, inconscientemente hacía lo que no debería hacer. Y eso es donde nosotros tenemos que trabajar constantemente en esta área. Porque nosotros hay cosas que hacemos que de repente las hacemos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque eso ya viene grabado de nuestra niñez. Y es muy importante ir más allá y sacarlo todo para que el Señor comience a trabajar con nosotros. Pero muchas veces solamente le dejamos la conciencia, la subconsciencia, pero la inconsciencia
no le queremos tocar. Por ejemplo, lo que hemos vivido en el pasado, nuestra niñez, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, cosas extrañas, cosas raras, traumas. Entonces eso nos moldea en un futuro, y cuando ya venimos a los pies de nuestro Señor Jesús, le entregamos, decimos todo, pero muchas veces no le hemos entregado todo a nuestro Señor. Tenemos que entregar todo, todo nuestro pasado desde nuestra niñez hasta el presente. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros vamos a poder mejorar, vamos a poder tratar bien con nosotros mismos. Entonces el apóstol Pablo eso tenía, eso estaba luchando, pero aquí está la gran diferencia, que él reconocía que estaba haciendo cosas que no estaba bien para él y para el Señor. Y él reconoció y él le puso en la mano del Señor. Porque cuando nosotros reconocemos que algo no está bien en nosotros y le ponemos en las manos de Dios, Dios obra. Pero si nosotros creemos o decimos que es parte nuestro, es parte de nuestro ser, entonces nosotros no le queremos soltar todo a Dios. Es muy importante que nosotros vayamos más allá, más al fondo, el trasfondo de nuestro ser, para poder traerlo y ponerlos en las manos de Dios. Y de esta forma nosotros vamos a ser liberados de muchas cosas que traemos arrastrando desde nuestra niñez. A veces Dios no es que no hace bien las cosas, o no es que no tenga el poder. Él tiene el poder de hacer las cosas, pero siempre y cuando nosotros voluntariamente tenemos que traerlas, todas esas cosas, todas esas tramas, todos esos daños que nos hicieron en nuestra niñez, y ponerlas en las manos de Él para que Él obre perfectamente en nuestras vidas. Yo sé que hay mucho que hablar en esto, pero lamentablemente no tengo muchos minutos, porque ¿cómo se llama? Esta cámara no mucho me da minutos, pero vamos a leer, vamos a continuar la segunda parte después. Por el momento, reflexiona en esto y reflexiona tu vida, el pasado, y entrégale a nuestro Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.